Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Pao. Hoy toca naranjas confitadas. Me pareció interesante traer esta receta al canal porque ya que estamos acercándonos a la fiesta, es un producto que se puede utilizar en los pan dulces, en los panetones, en el stollen, en budines. Son riquísimas, se pueden comer solas, con chocolate, de mil maneras. Es una receta súper sencilla y muy práctica y además muy pocos ingredientes. Naranjas y azúcar y opcional, esencia de vainilla y canela en rama. Vamos a la intro y pasamos a cocinar. Bueno, comenzamos la receta. Las naranjas bien lavadas. Yo en este caso usé naranjas que acá en Argentina se les llama naranjas de ombligo, que son las que son más carnosas. Traten de buscar esas naranjas porque las que tienen la piel muy pegada a la pulpa no son muy factibles para esta receta. Vamos a presionar contra la mesa para que aflojar la pulpa y eso nos va a permitir poder extraer mejor el zumo o el jugo de la naranja. Cortamos por la mitad y con la ayuda de un exprimidor vamos a exprimir todo el jugo o zumo de la naranja. Así tienen que quedar con esa pulpa adentro, no sacárselas para que sean más carnosas. La pulpa se la dejan así como lo ven, no se lo sacan. Algún hilito puede ser. Ahora vamos a proceder a cortar las naranjas por la mitad y vamos a cortar bastones aproximadamente de medio centímetro o 1 centímetro. Bueno, acá ya tenemos todos los bastones cortados y por el otro lado tenemos el jugo de la naranja que lo vamos a reservar por el momento. Bueno, acá llegamos a un paso importante porque tenemos que quitarle el amargor a la parte blanca de las naranjas. Colocamos el agua en la cacerola y lo vamos a llevar a que hierva. Colocamos los bastones de las naranjas. Y con la ayuda de una cuchara vamos a ir acomodándolas para que estén cubiertas con el agua.
por un tiempo de 3 o 4 minutos. Ahora las vamos a escurrir a las naranjas y le vamos a echar un chorro de agua fría de la canilla. Volvemos a repetir el mismo procedimiento hasta 3 veces. Si notan que siguen con amargor las naranjas, tendrían que repetirlo una 4ª vez y se le añade al agua una cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora vamos a preparar el almíbar para las naranjas confitadas. Colocamos el zumo de la naranja en una cacerola, el azúcar, que tiene que ser el mismo peso del jugo de la naranja, y lo vamos a revolver bien y lo llevamos a una potencia media alta hasta que los cristales del azúcar se vayan disolviendo. Agregamos la esencia de vainilla, es opcional, si quieren no se lo agregan. Incorporamos las naranjas y lo vamos a llevar a una potencia de fuego medio durante 30 minutos. En este proceso se va a ir reduciendo la cantidad de líquido y las naranjas van a ir absorbiendo todo el sabor del almíbar. Lo van a ir removiendo de vez en cuando. Y lo dejamos reposar 5 o 10 minutos hasta que enfríen un poco. Bueno, una vez que enfriaron 5 o 10 minutos, lo que vamos a hacer acá es colocar bastón por bastón de las naranjas en una placa con papel manteca o papel para horno, separadas unas de las otras. Este es el proceso, va a ser el proceso de secado, que va a ser un proceso mucho más rápido que si lo hacemos con la temperatura ambiental. Y el jugo que queda en la olla lo vamos a poner en un frasquito y yo después les voy a decir para qué lo pueden utilizar. Ahora llevar a un horno mínimo 60 grados centígrados por el término de 3 horas y a la hora las van removiendo. Bueno, este es el jugo que quedó del almíbar. Lo colocan en el frasquito y lo pueden utilizar
para budines, para los panetones, para el stollen, para saborizar cualquier bizcocho. Lo mantienen en la heladera y es riquísimo. Ahora vamos a dar el último paso de secado. Lo que vamos a hacer es, bastón por bastón, rebozarlo con el azúcar. Ustedes van a ver de que ese azúcar va a quedar en las paredes externas de la naranja, pero mientras vayan pasando las horas, 1 o 2 horas, ese azúcar va a ir absorbiéndose con la naranja. Entonces lo que va a hacer es el último secado para que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. Este secado es súper rápido porque de esta manera que lo hacemos en el horno demora 3 horas. Si lo hacemos a temperatura ambiente les va a llevar de 2 a 3 días. Las vas a colocar en un tupper, tienen una durabilidad de 1 año a 2 años, duran muchísimo y bien cerradas herméticamente. Bueno, así quedan las naranjas, crocantes por fuera y tiernas por dentro. Después se van a ir absorbiendo el azúcar, como se ve ahí. Las conservan en un tupper bien cerrado herméticamente y te van a durar de 1 año a 2 años. Bueno, acá ya están las cáscaras de naranja confitadas, pasaron 2 horas y ya el azúcar no se nota tanto, están crocantes por fuera y tiernas por dentro. Aproveché también a hacer de limón, es el mismo procedimiento. Acá te quedó el almíbar que me sobró, que lo voy a utilizar para hacer los pan dulces y los panetones y después también las roscas de reyes, que voy a traer al canal esas recetas, así que estén atentos, son muy ricas. Se pueden comer también con chocolate, usarlas en preparaciones. Ahora que vienen las fiestas es algo natural y es para tener todo el año y aparte duran muchísimo, duran de 1 año a 2, siempre mantenerlas en un tupper bien cerradas. Son muy ricas, se las recomiendo, anoten esta receta y cualquier duda que tengan me escriben un comentario que se los voy a responder. Si llegaste hasta acá, hasta el final del video, gracias por haberte tomado tu tiempo en verlo. Y se vienen los pan dulces. Recetón. Chau, chau.